Hola, bienvenidos a mi canal. Ya mientras no resolvamos el problema en el canal de YouTube de Ritmo 96, voy a seguir diciendo aquí en el canal mío, porque la gente viene a preguntar. Ayer lo expliqué y automáticamente apareció alguien preguntando. Me da mucha risa porque ni siquiera ven lo que uno publica. Vienen y escriben un comentario. Son tan imbéciles que ni siquiera ven. Debo de decir que estamos haciendo lo que se puede. Ayer volvimos a contactar a la gente de YouTube. Ellos están en un proceso interno, dicen ellos, simulando la situación para ver cuál es el problema y así resolverlo. No sabía que una cuestión que fue provocada por ellos mismos tomara tanto trabajo resolverlo. Así que todavía no se ha resuelto. Mientras tanto, pueden buscar en Twitch el canal de Twitch que tenemos, que es twitch.tv/el ritmo de la manana. Y también en Facebook estamos colocando todos los días, todos los videos. Pueden buscarnos en la página de Facebook, ahí están completos. Sé que es incómodo para los que viven en Estados Unidos. Es más fácil porque en, en Estados Unidos la aplicación de Facebook Watch, creo que se llama la aplicación para televisión, yo la descargué, pero aquí no funciona. Puedes ver normalito los videos del programa como si fuera YouTube, igualito. Y en tu computadora también le das en lo que te aparece a la derecha o arriba, creo que está apareciendo ahora el menú de Facebook. Ya, yo he dejado de usar Facebook, ya tengo una ventana abierta con Facebook. Yo casi no uso Facebook ya. Eso no sirve para nada, más que para esto, obviamente informarse, uno entrar a las páginas que uno quiere leer o quiere ver algún contenido audiovisual, que hay muchísimas muy buenas. Yo sigo un montón ahí, es importante estar en Facebook, por eso nuestra página le hemos dado mantenimiento siempre, le hemos tratado de mantener activa y por eso estamos aprovechando la oportunidad que nos da Facebook. Mucha gente nos ha sugerido crear otro canal, pero nosotros hemos preferido seguir esperando a que esta gente resuelvan esto porque el canal no fue que se perdió, sino que lo único que hay es un problema de que el, la herramienta que te permite dentro del ecosistema de YouTube subir el contenido no nos deja subir videos, no nos deja subir absolutamente nada. Entonces eso lo provocaron ellos en YouTube, no nosotros, y somos tal vez de los pocos canales que está pasando por esta situación y que yo me haya enterado, he buscado mucha información en Google y no he encontrado a nadie. Parece que es algún error interno de Google y nos tocó a nosotros. Un unicornio, básicamente. El unicornio somos nosotros, así que ahí está. Para los que no ven los primeros minutos, la explicación. Cuando se resuelva, volveremos. No vamos a crear otro canal, vamos a esperar y vamos a esperar el tiempo que sea necesario para resolver esto. Porque ya después que uno ha llegado a 52,000 seguidores, no va a dejar perder un canal y va a comenzar desde cero y va a perder todo el tiempo que ya uno tiene con esta mierda de haberla creado. Lo que sí, ya luego que recuperemos esta vaina, vamos a crear canales alternos que nos permitan desarrollar otros contenidos y la gente pueda entonces de manera sucedánea en esas oportunidades recurrir a estos canales. Hablando del programa El Ritmo de la Mañana, ayer comentaba con mis compañeros el discurso del presidente Luis Abinader al aire. Cuando vimos a Luis Abinader el candidato, escuchamos y vimos durante años a un hombre con poco optimismo, mucha crítica y un pesimismo rampante sobre la realidad de la República Dominicana. Según lo que podemos encontrar, vivíamos en el peor de los países posibles que se pudiera vivir. Nada era cierto, todo era mentira, todo era robo. Hasta el momento que él llegó a la presidencia, República Dominicana estaba perdida en el Averno. Estaba sumida en la peor de las situaciones posibles que puede encontrarse un país. Y en base a este sentimiento, Luis Abinader logró conquistar a aquellas personas que se habían agotado ya de la presencia en el poder y en el palacio del PLD.
El PLD también contribuyó bastante para que este sentimiento de hartazgo se diera. No solamente que pensaron y entendieron que la República Dominicana había sido una especie de herencia que le había dejado el profesor Juan Bosch a los PLDistas, a sus jóvenes con los que él fundó el partido, y que ellos tenían la obligación de administrar esta herencia hasta que los tiempos se detuvieran. Pero ciertamente no es así. República Dominicana, desde el día que se fundó hasta el día de hoy, ha sido un país que ha ido pasando por procesos, que ha ido evolucionando, que ha ido creciendo, que ha ido cambiando. Y ciertamente el PLD ha sido uno de los motores que ha contribuido a movilizar hacia adelante al país. Decir lo contrario es mentira, pero también mucha gente que tuvo el chance de llegar al Estado a través del ascenso del PLD al poder entendía que el Estado le debía todo y ellos no nos debían nada y se comportaban de una manera que no veían al resto de la población como aquellos a quienes les servían, sino como sus sirvientes que debían de estar siempre prestos a aplaudirles y a celebrarle todo lo que ellos entendían que debía celebrársele. Y bueno, una sociedad que cambió, una clase media que creció, una clase alta que se expandió, obviamente que ya no veía con agrado ni buenos ojos que aquellos que posiblemente implementaron las políticas y tomaron las medidas que permitieron la expansión económica del país y que por vía de consecuencia también ayudó al crecimiento y la movilización de un extracto a otro a mucha gente, y estaban hartos de esta actitud y empezaron a ver con desdén muchas cuestiones que hasta hacía poco tiempo no le prestaban atención. Y uno de esos temas eran los actos de corrupción o de presumible corrupción que se dieron tanto en los gobiernos de Leonel como en los gobiernos de Danilo. Los de Danilo se están ahora investigando y hay gente que está siendo sometida a la justicia, pero de los casos de Leonel hay muy poco o casi ninguno que se pueda señalar como tal cosa y que uno diga que ha habido una sentencia. Pero presumimos que hubo mucha gente que hizo lo que no debía y muchas personas hartas de esto pues le dieron la espalda y en ese terreno fértil sembró Luis la semilla que germinó su proyecto político y lo terminó convirtiendo en presidente. Entonces, Luis Abinader llega al poder en 2020 en el medio de una situación calamitosa. El mundo había decidido encerrarse por una enfermedad que en ese momento desconocíamos. Seguimos el rumbo que muchos países tomaron. Lo hicimos en base a información. Posiblemente la información que se manejaba era limitada, pero tomamos la decisión que parecía la correcta y la que oportunamente la gente entendía que era la que se debía tomar. Estábamos muertos de pánico, teníamos mucho miedo, desconocíamos qué iba a pasar con todo esto, si íbamos a ver el final del 2020. En ese contexto, en medio de una elección, en medio de ese proceso de hartazgo que vivía la sociedad, llega también esto que no afectó el proceso político en absoluto, que siguió su curso, la decisión ya estaba tomada hacía meses, la gente ya no quería al PLD y mucho menos quería votar por un candidato que no convencía, que aunque tuviera condiciones y tuviera buenas intenciones de ser un buen presidente como era Gonzalo, la gente no le identificaba esas grandes habilidades, ese discurso convincente o ese sentimiento que convenciera a la mayoría de que podía depositar en él la confianza, y mucho menos porque se veía muy comprometido con el presidente Danilo Medina, quien empezaba a convertirse en una especie de paria político en medio de esa campaña y de lo que vino y de todo lo que vino ya después en el resto del año. La entrega del poder, entiendo que Danilo mostró un talante inmaduro, infantil, al no seguir la tradición que hemos llevado durante los últimos casi 50 años en República Dominicana, desde la llegada de don Antonio al poder hasta el día de hoy, que es cuando comienzan a darse las transiciones democráticas en República Dominicana, de que quien sale del poder entrega frente a la Asamblea Nacional y frente a todos los invitados la banda presidencial al que sigue. Creo que eso va a perseguir para toda su vida
a Danilo Medina, no sé quién lo aconsejó, pero fue una estupidez. Pues eso comenzó a mermar y a minar tal vez la imagen de Danilo, que en el futuro probablemente el tiempo lo ponga en otro lugar, pero que está muy maltratado en estos días. En ese contexto, Luis llega al poder, pero no antes, no sin antes haber sembrado un sentimiento de pesimismo, un sentimiento de odio a través de las redes sociales. Tal vez no él necesariamente, pero sí sus estrategas y quienes estaban detrás de su estrategia digital, que lo reconocieron en un video, cuál fue la táctica que pusieron en práctica de manera digital para lograr que la estrategia la estrategia que tenían planteada se cumpliera, que era voltear la narrativa en favor del candidato Luis Abinader, y lo lograron. En Twitter en esa época y en Instagram era imposible postear algo que no fuera a favor del candidato, era preferible no postear nada. Era una especie de linchamiento colectivo cada vez que tenía una opinión disidente. Yo, como soy un tipo que me gusta siempre llevar la contraria, opté votar por el PLD por muchas razones, y una de ellas fue el acoso y el asedio que viví digitalmente, porque muchas personas entendían que por hacer vida pública y por tener cierta cantidad de seguidores, tenía un deber moral de salvar la patria y de que el salvador era Luis, y que los que la habían hundido y los que estaban en proceso de destruirla eran los PLDistas, y que yo tenía la obligación de obedecerlos a todos ellos. Y lamentablemente yo no veo la democracia de esa manera, ni veo el ejercicio electoral de la misma forma. Yo respeto el que no vote, respeto el que vote por quien le dé la gana. Yo he votado siempre, casi siempre, por el mismo partido. Yo he sido PRDista toda mi vida, desde mi primer voto hasta el año 2016. En el año 2016 fraccioné mi voto y voté por René Polanco en mi municipio, voté por la senadora del Partido de la Liberación Dominicana en el 2016, y voté por Luis Abinader en ese año. Me dio la gana de hacerlo así en el 2020, voté tomorado, me dio la gana de hacerlo así, porque es mi maldito voto, es mi maldita conciencia. Yo hago con ello lo que me dé la gana. Ninguna turba de niñuelos, de niñatos digitales, me va a mí a decir cómo debo de ejercer mi voto. Se pueden ir al diablo. En ese contexto, en ese ambiente, se sembró un sentimiento que caló más, y yo he explicado aquí en base al concepto bastante discutido de la revolución de las expectativas, el efecto Tocqueville, que también anda por ahí, que se ha discutido mucho, pero ambos conceptos los he hablado aquí en el pasado en el canal, y he dicho que tanto los países que están en la situación de República Dominicana, que han tenido un crecimiento tan rápido económicamente, que hay un segmento de la población que siente que ya no puede crecer más, empieza a frustrarse porque no puede moverse al mismo ritmo que lo hizo en el pasado, al siguiente escalón, le cuesta mucho más trabajo, arropado por las deudas, porque la vida se vuelve eso, el préstamo de la casa, el préstamo del carro, la tarjeta para comprar, el pago de los servicios, y tú sientes que te abrumas, y eso te llena de frustración, y entiendes que la culpa no es responsabilidad necesariamente tuya, sino de que los políticos no hacen, no han hecho lo suficiente para que lo que sucedió en el pasado siga sucediendo hacia el futuro de la misma forma. Y esto ha pasado en otros países, Turquía, está pasando en Panamá, ha sucedido en Chile, pasó en Argentina, y eso que Argentina tiene una brecha mucho más amplia de desarrollo económico que lo que hemos tenido nosotros. O sea, a ellos les tomó más tiempo la movilidad que lo que nos ha tomado a nosotros en aquellos años, hablo, finales del siglo XIX, principios del XX, y esto llamado efecto Tocqueville, o como lo llaman teóricos más recientes, la revolución de las expectativas lleva a las personas a sentirse frustradas, y obviamente esa frustración se convierte en un sentimiento de rechazo, y ese rechazo se va en contra de aquel que está gobernando. Eso lleva a quien llega al poder a que tenga que encontrarse rápidamente con una situación que le resulta difícil de poder lidiar. Y eso le está sucediendo a Luis Abinader. Luis Abinader llegó en ese contexto. Y yo decía ayer en el programa de que nosotros hemos
caído en la trampa de los políticos desde siempre, pero ahora más que nunca, porque el principal insumo de los políticos no es el optimismo. Tal vez utilizan el optimismo como una figura retórica de forma oportuna. Cuando están en el poder, tratan de convencernos de que los mejores tiempos que se viven son los que ellos están liderando y no tal vez un tiempo en el que tuvimos mejor y que las circunstancias permitieron que fueran mejores y que esas circunstancias al cambiar han llevado a que los tiempos en los que nos encontramos en la actualidad nos sintamos de una forma distinta, quizás peor, y ellos no quieren lidiar con ese sentimiento del ciudadano y tratan de convencernos. Cuando están en oposición, todo es malo, nada existe, nada es bueno, y automáticamente cuando llegan al poder todo se convierte en maravillas caídas del cielo porque ellos la han generado. Y ese es el tipo de política que a mí me tiene cansado. El tipo de política que no ve los avances que han habido en la sociedad. Ayer cerraba yo diciendo con la frase que me tiene harto también. Porque es que donde quiera que me pongo a ver televisión y discursos de políticos, entrevistas, siempre es lo mismo. Pareciera que en Latinoamérica tenemos esa maldición de que los políticos, sin importar los políticos, los opinólogos, los intelectuales, siempre entienden que ningún problema se ha resuelto. Entre septiembre del año 2020 y abril, mayo del año 2021, dediqué mucho tiempo a ver programas de entrevistas y política de Venezuela de la década de los 60, de los 70 y de los 80 y 90. Ahí me encontré con el programa de Carlos Rangel y su esposa, y en ese programa que se llamaba Buenos Días, que se transmitía por Venevisión, antes por RCTV en Venezuela, pasaban todos los intelectuales importantísimos de mucho fuste de Venezuela y también los políticos que en Venezuela estaban muy bien formados, hay que decir, y reconozco eso, políticos por lo menos de mucho contenido intelectual, que uno puede ver en esas entrevistas, pero yo noté y notaba en ellos algo que era continuo, un pesimismo que no desaparecía, un pesimismo que luego que llegaban al poder, cuando te encontrabas al que era candidato a gobernador o al Senado cuando existía en Venezuela, o el que era candidato a presidente, ya después ese discurso cambiaba. Te pasa lo mismo cuando vas a Chile. Hay que ver los de izquierda hoy en día cómo hablan en los programas de televisión. O te pasa lo mismo cuando te pones a ver la televisión argentina. Es como una especie de maldición que tenemos en América Latina, donde se nos convence de que estamos muy mal, muy mal, muy mal, que nada ha avanzado, que los grandes problemas no se han resuelto, que toda esta fraseología que utilizan y parece que nada ha cambiado. Yo me resisto a formar parte de eso, me resisto a pensar y hablar de esa manera. Uno puede ser crítico y criticar objetivamente las cosas que van mal, pero no decir que todo está mal. Yo reconozco las cosas que están bien de este gobierno. Yo reconozco que el gran logro, que la gran obra de este gobierno es que económicamente el país pueda mantenerse a flote, que estemos en una situación que podemos seguir moviendo el barco a pesar de todo lo que nos rodea de manera terrible allá afuera. Y trato, en la medida de lo posible, de ser responsable y ser un crítico objetivo. No porque esté tratando de simpatizarle a nadie en particular, porque con lo que me odian en este gobierno, creo que ni siquiera cambiándome a promover la reelección de Luis Abinader, me voy a ganar la simpatía de todos los odios que me he granjeado en los círculos PRMistas por simplemente no pensar igual que ellos. Pero ciertamente este país es donde yo vivo, esta es la nación que me ha permitido construir una profesión, una vida y echar para adelante económicamente. No quiero verla derrumbarse. Y si me tengo que convertir en un agente de multiplicador del mensaje que entiendo que es el correcto para que no caigamos en la misma trampa que otros países, pues lo multiplicaré. Creo que nosotros debemos de reconocer en la situación que nos encontramos.
Ayer yo decía una frase y con ella termino, analizándola termino, que posiblemente el país que somos hoy es el país que soñábamos cuando teníamos 20 años. Aquel sueño que teníamos posiblemente, o tal vez no, pero hay muchas cosas que han mejorado, hay muchas cosas que han cambiado para bien. Cuando yo salgo y camino por las ciudades de este país, veo otro país porque tengo desde muy pequeño caminando los pueblos de República Dominicana, caminando los barrios. Hay realidades que han cambiado, otras muy poco, pero lamentablemente los políticos no son magos, nos hacen pensar que lo son. Así que dejemos de ver con pesimismo el país, tratemos de ver de forma objetiva. Yo me resisto totalmente a unirme a aquel pensamiento crítico en exceso que piensa que podemos ser Suiza cuando los ciudadanos y los políticos estamos luchando porque sigamos siendo algo así como Somalia. Nos vemos en un próximo video.